Bueno, buenos días. Primero que todo, gracias pues a Mónica, que organizó el simposio, por haberme invitado a hablar de la parte como que le corresponde a cirugía, y es como el primer abordaje que tenemos con el paciente, y es la canulación. Este es un paso crítico y creo que es la primera parte donde podemos tener las primeras complicaciones. Van a hablar mucho de las complicaciones, van a oír hablar mucho de las complicaciones, porque es lo que realmente es como la piedra angular de un ECMO. Eso usted puede enfrentar las complicaciones y sacar adelante el paciente. Voy a tratar de explicar de qué se trata una canulación, cuáles son las configuraciones, y más que de la literatura, porque hay cantidades inmensas de literatura en cuanto a complicaciones, formas de canulación, pero tratar de hablar desde la experiencia de nosotros y qué es lo que hemos aprendido a través de estos años. Esto es como el más claro ejemplo de la inteligencia colectiva. Ahora, en un mundo que está globalizado, lleno de información y de interconectividad, yo pienso que la inteligencia colectiva es un aporte muy grande de la civilización, y esto nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Este es el sistema. Van a estar oyendo hablar del sistema, de la fisiología, pero estos son como unos conceptos básicos. Y este es como el concepto más básico de lo que es la máquina. La máquina tiene dos líneas, una que va a los vasos venosos, otras a los arteriales, o los dos a los venosos. Saca la sangre del paciente. Aquí hay un rotor que es como el corazón del sistema, y aquí está como el pulmón del sistema, que es la membrana, que nos devuelve una sangre oxigenada y la retornamos al paciente. Entonces esto es como el esquema básico que hay. ¿Cuál es el objetivo de la canulación? Nosotros tenemos que permitir esto, y es tener una buena línea arterial y una buena línea venosa. La buena línea arterial, y lo que tenemos que pensar en el sistema, es que nos va a dar el flujo y la distribución. Entonces tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar esa sangre oxigenada, de qué forma la queremos llevar, y de la forma más adecuada poder entregar esta perfusión. Y la línea venosa es lo que alimenta el sistema. Es una parte muy importante, porque si nosotros no alimentamos el sistema con el flujo que debe dar, vamos a tener muchos problemas en el inicio de la terapia. Entonces, estas son como las dos bases fundamentales que hay que tener en la cabeza cuando estamos pensando en una arteria, qué arteria, en una vena, qué vena, y en las cánulas. En general lo podemos dividir en dos grupos de la canulación, que es la central y la periférica. La canulación central la voy a mencionar, pero esto es como un cuento aparte, porque son escenarios clínicos diferentes, escenarios quirúrgicos diferentes, que los cirujanos cardiovasculares estamos muy acostumbrados, porque es como canular un paciente para una circulación extracorpórea. Entonces pienso que los cirujanos cardiovasculares estamos muy familiarizados con ese tipo de canulaciones, pero es una canulación que es muy agresiva, con un manejo diferente, con unos riesgos diferentes que hay que tener en cuenta a la hora de montar un ECMO, y por qué decidir que sea central o no, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y tenemos la canulación periférica. La canulación periférica puede ser percutánea o puro, como se hace en el ECMO veno-venoso o en los ECMOs móviles, o como ya venían hablando mis compañeros, que esta terapia se está popularizando más, y probablemente en las próximas guías de reanimación ya está como un otro eslabón en las guías de reanimación, que son los ECMOs móviles en situaciones de paro cardíaco. Entonces se hace percutáneo todo con técnica de Seldinger. Tenemos el quirúrgico, que es el que usualmente hacemos los cirujanos, que son incisiones exponiendo los vasos, y está el mixto, que también lo hacemos nosotros, sobre todo con los pacientes que nosotros hacemos por mínima invasión. Esto nos ha permitido tener ciertas habilidades, porque nosotros aquí hacemos cirugía de mínima invasión, y en su totalidad van pues por canulación femoral. Entonces nos ha permitido hacer estos abordajes como con más destreza, aprender a manejar las guías, las cánulas. Estos son como los sitios de acceso que tenemos, y de ahí no nos vamos a salir, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos vías muy expeditas, que son las periféricas, que son la arteria y la vena femoral, que tenemos la subclavia derecha, tenemos la carótida, las dos carótidas, y la vena yugular interna derecha. Y la canulación central, que es como la más expedita en ciertos casos, donde por ejemplo ya estamos en cirugía y el paciente no recobra la función cardíaca. Pero entonces de esos sitios de canulación no nos vamos a salir.
Estas son como las configuraciones básicas. Usted tiene un paciente en un ECMO venovenoso o en un ECMO venoarterial. El ECMO venoarterial le va a dar un soporte circulatorio, pero también le va a dar un soporte de oxigenación. En cambio, el ECMO venovenoso solamente le va a dar un soporte de oxigenación. Vemos lo que veíamos ahorita en un circuito básico, y es que aquí está el motor, aquí está el oxigenador, y lo que hace es sacar sangre desoxigenada, oxigenarla y meterla al sistema arterial. Entonces eso casi que de alguna forma desacopla el corazón de la circulación sistémica. En cambio acá no dependemos de eso, solamente tenemos dos líneas venosas, una que extrae sangre, la oxigena y vuelve y la mete al sistema venoso. Él pasa al sistema pulmonar, que en ese momento tiene muy mala función, entonces oxigena de forma sistémica. Entonces estos son como los estándares de los ECMOs. Les dije que íbamos como a hablar de complicaciones. Estos son los pros y los contras de las canulaciones. Cada canulación tiene una complicación diferente. Cada canulación es para un tipo de paciente diferente y las necesidades que usted tenga y las posibilidades que usted tenga. No siempre es posible poner el ECMO que usted quisiera. Entonces usted tiene que contar con todas esas situaciones donde usted no contaba con lo que iba a encontrar. Entonces miren que, por ejemplo, a nivel mundial, el ECMO venovenoso y venoarterial se hace de la configuración que les dije, se abordan mucho las femorales y la vena yugular interna. Entonces, estos son como los estudios más fuertes que hay en cuanto a complicaciones. Aparte de las complicaciones que podemos tener vasculares, de las más temidas para nosotros, pues, que es, por ejemplo, la ruptura del vaso, un hematoma, una disección retrógrada en la arteria femoral, son estas otras complicaciones que vamos a encontrar en el día a día. Entonces miren que, por ejemplo, en la femoral tenemos muchas complicaciones isquémicas que van hasta el 30%. En general la literatura dice que todas las canulaciones que usted tenga va a tener complicaciones hasta el 50%. Entonces usted va a tener que saber qué complicaciones va a tener para poderlas enfrentar. Miren, los que requieren fasciotomías por mala perfusión son hasta el 23% en la femoral. Complicaciones que requieran amputación, miren que pueden salir los pacientes amputados hasta en el 4.8% y hay series donde muestran amputaciones del 10%. Esto usualmente es en las canulaciones axilares, en la arteria axilar. Como es en un sitio de tanta movilidad del paciente, las cánulas se pueden acodar, se pueden reventar, puede reventar el vaso, entonces usualmente se utiliza o se recomienda utilizar un injerto. Se utiliza usualmente un injerto de 8 milímetros que debe ser en una anastomosis casi que en cabeza de cobra para que todo el flujo preferencial se vaya hacia la aorta ascendente y descendente y no se vaya retrógrado hacia el brazo, que hace una hiperperfusión de la extremidad, que esa es la complicación del axilar. Tenemos las tasas de SB, que miren que es muy alta en la canulación carotídea, por eso usualmente la canulación carotídea se deja para los niños, para personas menores de 15 kilos, porque ya para personas mayores las complicaciones cerebrales de la perfusión, accidentes cerebrovasculares son muy altas. Entonces, en adultos no se hace pues la canulación de la carótida. Y miren que la complicación pues como más común que vamos a tener ahí es el sangrado. ¿Qué vemos nosotros y qué se reporta en la literatura? Que las complicaciones de sangrado, linfocele e infección son como las que más presentes van a estar. Afortunadamente las que son catastróficas, como les dice, que son disecciones, ruptura del vaso, hemorragia incontrolable, son las menos frecuentes, pero también las va a poder enfrentar. Entonces, cuando empiezan a hablar y uno ve la literatura que venoarterial, venovenoso, venoarterial, uno no sabe bien cómo interpretar eso, porque en la cabeza uno tiene que tener el sistema y el circuito para poder interpretar eso. De la forma más fácil que yo encontré es tomando como referencia el oxigenador. Entonces, esto es lo que viene del paciente y esto es lo que regresa al paciente. Y en la mitad está el oxigenador. Entonces, un venoarterial es que sale una vena del paciente, pasa por el oxigenador y llega a la arteria. El venovenoso sale de una vena del paciente, pasa por el oxigenador y llega a la vena del paciente. Entonces, por ejemplo, ya los ECMOs híbridos o los que llaman de una canulación más sofisticada es cuando empiezan a combinar las canulaciones de acuerdo al circuito y de acuerdo a lo que necesita el paciente. Entonces, por ejemplo, un venoarterial. Sale una vena del paciente, pasa por el oxigenador y regresa oxigenada a una vena del paciente, pero también a una arteria. Entonces, cuando uno está leyendo la literatura, esto le sirve como para saber qué es lo que están intentando hacer en el circuito. Miren todas las configuraciones que podemos tener.
todo eso lo podemos tener en una canulación de un paciente. Esto se llama el ECMO híbrido o un ECMO pues, más sofisticado. Cada uno tiene sus indicaciones, lo que les dije, de acuerdo a la situación clínica que usted se está enfrentando. Si bien es cierto que esto es una terapia que aumenta la sobrevida de los pacientes, pues ya vemos que tenemos muchos problemas, pero cuando usted conoce el circuito y sabe qué hacer en cada situación, puede disminuir esto. ¿Qué es lo que pasa y qué muestra la literatura? Que si usted empieza con un ECMO estándar y se tiene que cambiar a un híbrido o a una canulación más sofisticada, obviamente van a aumentar las complicaciones y va a disminuir la sobrevida de estos pacientes. Pero creo que es la única oportunidad que tienen. Y segundo, no, ya quédate ahí. Entonces, mire lo que les decía, siempre hay que tener en cuenta es el oxigenador. Entonces, mire que son 2 venas que salen del paciente, pero regresa a la arteria ya oxigenada. Entonces, estas son las configuraciones que vamos a ver. Situaciones como esta, por ejemplo, ahorita más adelante les voy a mostrar que, por ejemplo, para el veno venoso nosotros utilizamos una cánula de doble luz para no tener sino una cánula en el cuello y que el paciente se pueda levantar, recuperarse, caminar. Pero no es frecuente y las patologías de estos pacientes son supremamente complejas y es que esto es una terapia dinámica. Los pacientes no están solo con disfunción ventilatoria o SRA, sino que estos pacientes rápidamente se pueden infectar, pueden hacer falla cardíaca. Entonces usted tiene que pasar de un veno venoso a un veno arterial. Entonces, estos son los pacientes que quedan en un ECMO híbrido. Entonces, por ejemplo, aquí es una cánula de doble luz en la yugular interna, pero si el paciente hace una disfunción cardíaca, una falla cardíaca, se infecta y ya su corazón está fallando, entonces tenemos que sacar una línea arterial para también darle soporte circulatorio. Entonces, quedaría con un veno-veno, porque las dos están en la yugular interna, pero sacaríamos una línea arterial después del oxigenador para darle soporte circulatorio. Entonces, ese es como el concepto del ECMO híbrido. La siguiente. ¿Qué hay reportado en el ECMO híbrido? Lo que les dije, en la ELSO, en la sociedad que les contó el doctor Santiago, está reportado que alrededor del 3% de los pacientes pueden terminar en un ECMO híbrido. 46% de esos ECMO híbridos son la falla cardíaca. Lo que les dije, son pacientes que vienen con un SRA severo, pero hacen una falla cardíaca aguda por lo que sea. El 38% es el síndrome del Arlequín, que ahorita les explico qué es. El 15% son por hipoxemias persistentes y miren que la sobrevida, que antes la podíamos tener alrededor del 50%, cae al 39%. Obviamente no es la canulación, sino que son pacientes supremamente complejos que cambian totalmente su patología y se complican. Esto es lo que les decíamos y siempre como el mensaje es ese, no hay que desanimarse porque es la única oportunidad que pueden tener estos pacientes. Entonces usted tener un paciente en un ECMO que usted planeaba en su cabeza y tenerlo que cambiar, eso no es un fracaso, simplemente que es que los pacientes y la terapia es dinámica. Esto es como el conocimiento básico que tiene que hacer, que tienen que tener los que trabajan en ECMO, y es conocimiento de las cánulas y de las guías. ¿Cuál es el soporte de nosotros para esto? Las ECMólogas y las perfusionistas. Ellas conocen muy bien el tipo de cánula, cuál es el flujo que necesita el paciente, entonces ellas son las que nos asesoran en esto. Los dilatadores necesarios. Muchas de las cánulas vienen con un kit de dilatadores, pero por ejemplo nosotros en el ECMO móvil hemos metido dentro del paquete, por lo que hemos ido aprendiendo, y traemos varios dilatadores que nos han enseñado en hemodinamia, porque usted no sabe las situaciones clínicas que se va a encontrar afuera. Entonces son pacientes muy obesos, con una ingle muy hostil, donde usted necesita dilatadores más grandes o más largos que los que vienen en el equipo. Cuellos que son difíciles, cortos, de pacientes obesos, también son cuellos muy difíciles y usted necesita, como les dije, el éxito de esto es tener en la cabeza las complicaciones que usted puede tener. Las punciones ecodirigidas, los intensivistas invaden los pacientes todos los días, entonces son fundamentales para estas punciones ecodirigidas, siempre bajo visión directa para usted saber el correcto posicionamiento de la cánula y de las guías que va a maniobrar. Y el ecocardiograma, que es fundamental, no solo para la posición, porque ahorita vamos a ver que la posición es fundamental para que un ECMO funcione bien, sino para usted ver el efecto que tiene. Si usted tiene una disfunción derecha muy severa y pone un ECMO veno arterial, rápidamente debe cambiar esa condición del paciente, que se descargue el derecho, que no se dilate tanto y que el corazón tenga una buena función. La anticoagulación, que es fundamental. Esto parece muy simple, pero los accidentes graves son por las cosas sencillas que uno no tiene en cuenta. Si usted canula a un paciente sin antes anticoagularlo, se metió en un problema muy grande. Entonces, estas cosas siempre tienen que estar en la cabeza y por eso siempre hay un equipo pendiente. Y usted muchas veces en el estrés de estar canulando a un paciente que está críticamente enfermo, no cae en cuenta de estas cosas. Y lo que hablamos ahorita, la fijación segura de las cánulas.
Esto lo hemos ido aprendiendo y como les voy a mencionar más adelante, este aprendizaje no se termina. Hemos tratado, cada cirujano fija las cánulas como piensa que es la mejor forma, salimos y vemos que las fijan de otra forma y la implementamos y todos los días estamos cambiando la fijación de las cánulas para que sea más seguro. Porque uno de los accidentes para nosotros pues más temido es la decanulación. Eso tiene una mortalidad cercana al 100%. Si un paciente se nos decanula ya hay muy poco que hacer. ¿Qué nos vamos a encontrar de problemas con la canulación periférica, por ejemplo? Y es que es un flujo anterógrado, no es fisiológico. Entonces estamos peleando contra la fisiología. ¿Qué pasa? Vamos a tener isquemia distal, que ahorita les decimos cómo mejoramos esas complicaciones. Vamos a tener un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que el ventrículo se dilate, que no abra la válvula aórtica, que disminuya el flujo coronario y la fibra miocárdica se dañe. Y la mezcla de gases desoxigenadas, de sangre desoxigenada, que es el síndrome del Arlequín. Esto es como nosotros lo hacemos. Esto es un paciente donde les voy a mostrar las varias estrategias que tenemos para esto y esta fue como la mejor imagen. Es un paciente posquirúrgico que requirió un ECMO venoarterial. Vemos aquí la arteria y la vena. ¿Cómo resolvemos nosotros la isquemia distal? Dejamos un catéter que va a dar perfusión distal anterógrada y esta línea va conectada a la línea arterial. Entonces le vamos dando sangre oxigenada a la extremidad. Con esto resolvemos la isquemia. ¿Qué pasa con la dilatación del ventrículo izquierdo, estasis, trombosis y disfunción de la fibra miocárdica? Esto que ven aquí es una manguera, que es un vent. Este vent lo posicionamos en la vena pulmonar superior derecha y lo dejamos drenando toda la aurícula izquierda para que el ventrículo izquierdo no se dilate. Entonces esa es como la combinación de cosas que usted tiene que tener en cuenta para montar un ECMO que probablemente sí le vaya a funcionar y que no se dañe la fibra miocárdica. Miren las fijaciones. Ahorita van a ver otros tipos de fijaciones porque cada que hablamos con alguien, cada que salimos, aprendemos cosas diferentes. Pero sí mínimo usted tiene que tener 3 puntos de fijación para que sea una fijación segura. Las formas, pues ya cada uno verá cuál es la mejor y cómo lo aprende, pero al mínimo usted debe garantizar 3 puntos de fijación que disminuye la tasa de canulación accidental. Este es el síndrome del Arlequín. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy metiendo por la arteria femoral sangre oxigenada, pero el corazón está eyectando y está abriendo la válvula aórtica. ¿Qué pasa? Si yo tengo una disfunción pulmonar y no me está llegando sangre oxigenada a la parte izquierda del corazón, lo que me está sacando el ventrículo es sangre menos oxigenada que la que está entrando por el ECMO. Entonces, esa mezcla de gases se puede dar a diferente nivel. Cuando es más proximal, tiene como más relevancia clínica. Cuando es más distal, no va a tener tanta relevancia clínica. Y usualmente siempre hacen mezcla de gases, porque usted está entrando por una cánula arterial la oxigenación que usted está manipulando, pero el ventrículo está sacando otra sangre con diferente oxigenación. Entonces es lo que llama el síndrome del Arlequín. Aquí lo vemos muy bonito en una resonancia de perfusión y miren cómo la sangre oxigenada se mezcla acá, pero miren que está dejando sin oxígeno la subclavia derecha y muchas veces también compromete la perfusión cerebral. Porque miren, por ejemplo, acá la perfusión de la carótida derecha no es la misma que la carótida izquierda. Entonces hay que estar pendiente a todos estos cambios y ese es el cuidado día a día de los pacientes para mirar que estos fenómenos que están pasando, poderlos resolver. ¿Cómo puede usted resolver esto? La forma que nosotros hemos visto también y la que recomiendan es si usted está en un veno arterial, poner un veno arterio venoso. ¿Qué quiere decir? Usted está metiendo por acá oxígeno y por acá está sacando sangre sin oxígeno. Pero si yo por esta vena le meto sangre con oxígeno, va a pasar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, entonces lo que me llega al ventrículo izquierdo va a estar más oxigenado. Entonces miren que era un paciente que empezó en veno arterial, pero si tenemos este problema que clínicamente es significativa, tenemos que migrar ese ECMO a un veno arteriovenoso para poderle dar oxigenación a toda la economía corporal. Siguiente. Esta es la canulación central, lo que les decía que es como más cómoda para el cirujano porque esto es simplemente una canulación para una circulación extracorpórea. Este es un paciente que aún está en ECMO, pero ya no está central, sino que está periférico, una paciente trasplantada que presentó disfunción biventricular a la salida. Como tenía tan dañado el ventrículo izquierdo, yo no quiero pelear contra la válvula aórtica y contra el ventrículo, entonces lo que pensamos que era mejor para ella era darle un flujo de sangre oxigenada a través de la aorta de una forma anterógrada fisiológica para que el ventrículo no se distienda y se dañe más. Y una canulación en la aurícula derecha, pero esta cánula aquí da la vuelta y se mete a la cava inferior. Entonces miren otra vez lo que hacemos, lo fijamos muy bien porque
el desplazamiento de una cánula de estas dentro de un mediastino nos va a pasar inadvertidas y no nos va a dar tiempo de nada. Si se sale la cánula arterial, el paciente no tiene pues posibilidades. Y miren la fijación, lo que les decía, esto fue ya cuando cerramos la paciente. Uno puede cerrarle el paciente en ECMO central para que la paciente la puedan despertar, evaluar su estado neurológico, poderla rehabilitar. Entonces la paciente está cerrada, por contrabertura ya habíamos sacado las cánulas desde que la conectamos en ECMO, y esto es un truco nuevo. Estábamos tan de buenas que aquí estaba el equipo de Bucaramanga y estaban viendo lo de trasplante pulmonar, y el doctor Figueredo, que tiene mucha experiencia en asistencias y en ECMO, nos dio como esta recomendación. Entonces mire que todos los días cambiamos. Yo venía fijando las cánulas de una forma y hace 2 semanas empecé a fijarlas de otra. Entonces estos son unos puntos y estos son unos sunchos que también manejan las perfusionistas, y amarrar este suncho al punto le da mucha fijación a la cánula sin maltratar la piel del paciente. Hay que pensar también es que el paciente va a evolucionar, le va a doler, como decía ahorita Naranjo, las fijaciones duelen mucho, pero una complicación muy temida es el desplazamiento de una cánula. Así. ¿Qué problemas o qué inconvenientes principales vamos a tener con la canulación venosa? Y son los problemas de drenaje. Lo que les decía, la canulación venosa lo que me va a alimentar el sistema. Si el sistema no tiene alimentación de flujo, no va a poder funcionar bien. Y les traje esta imagen que me parece muy bonita, que es de una resonancia de flujo, y esto es una cánula venosa femoral. Entonces miren cómo el flujo va disminuyendo a lo largo de la cánula. Casi que la punta de la cánula de retorno queda como excluida del retorno del flujo, y miren que la parte proximal es donde más flujo da. Entonces por eso hay que tener ecocardio y por eso hay que estar al pie con el equipo del ECMO para decir qué problemas tiene, porque ya sabemos que esta cánula más arriba o más abajo nos va a drenar más o menos, porque ya sabemos que los orificios, estos son multiorificios, que los orificios inferiores son los que más drenaje tienen. Entonces si usted tiene la cánula muy abajo va a tener muchos problemas de drenaje. Es mejor tenerla más arriba porque vemos que la punta casi que se queda sin drenaje. Y nos evita este problema que es la recirculación. ¿Qué es la recirculación? Como yo tengo 2 cánulas que se están encontrando casi que en la aurícula derecha en un veno venoso, estoy metiendo sangre oxigenada por la cava superior y sacando sangre desoxigenada por la cava inferior. Si esa sangre oxigenada no se va bien al ventrículo derecho, va a pasar directo a la cánula inferior. Entonces voy a tener sangre oxigenada arriba, sangre oxigenada abajo y la economía sin oxígeno. Entonces ese es el fenómeno de recirculación que casi siempre sucede por estas cosas. Así usted fija una cánula muy bien y le haga marcas, si usted crea que no se movió, todos los días las cánulas se pueden desplazar. Entonces la referencia de una cánula contra la otra se puede ir desplazando a lo largo del tiempo y presentar este tipo de problema. Otro. Así es como lo hacemos nosotros. La técnica de Seldinger, estos son los puntos que tanto le dolieron a Naranjo, pero todos los días vemos cómo mejorar eso, pero mínimo tenemos que garantizar 3 y el paciente no se nos puede decanular, y menos en un transporte. Entonces lo principal es asegurar bien la cánula. Ponemos esto para proteger la piel porque al principio no lo teníamos y veíamos que laceraba mucho la piel de los pacientes, y los apósitos que les dijo Mónica con antibióticos, con antibacteriales, perdón. La otra. Esta es la canulación femoral. Miren que todo esto es percutáneo. ¿Cómo puedo yo evitar la infección? Que es también una cosa que nos agobia mucho en nuestros pacientes, porque son pacientes con una enfermedad y unas estancias muy largas, y es quedar lo más lejos posible de la ingle. Usted asegurar que su cánula va a quedar en la vena femoral, pero que la punción y el paso de la guía quede lo más lejos de la región inguinal para evitar las infecciones. Y miren la fijación, lo que les decíamos. Esto tiene 3 puntos de fijación. Esta de arriba también tiene 3 puntos de fijación. Volvemos y las fijamos a la extremidad del paciente. No sé si ahí alcanzan a mirar la diferencia que hay entre la cánula que lleva sangre oxigenada y la que no, y eso nos permite ver también que está funcionando, porque cuando hay recirculación las 2 cánulas van a estar muy rojas. Entonces, sobre todo en los ECMOs móviles que no tenemos todo lo que tenemos acá, eso es como una valoración subjetiva de que sí está funcionando el ECMO y no está recirculando, para poderlo transportar. Siguiente. Así es como queda entonces el paciente listo para el transporte, y esto es lo que está sucediendo en él. Tengo una cánula por la cava superior llevando sangre oxigenada, por la vena cava inferior sacando sangre sin oxígeno, y esto, por las recomendaciones, debe estar más o menos a 8 o 10 centímetros para que no recircule. ¿Qué es lo que pasa? Y hemos visto, y es que tenemos pacientes también de una talla muy baja. Entonces usted conseguir que tenga una separación de estas, hay veces es imposible. Entonces usted tiene que tener parámetros clínicos y paraclínicos que le estén garantizando la no recirculación.
sabiendo también que estos orificios de arriba son los que menos drenan. Entonces usted puede jugar con esos orificios hacia arriba y hacia abajo para que no recircule la sangre oxigenada. Otra. Esta es la que les decía, la cánula Avalon. Esta es una sola cánula, pero tiene dos luces que parten desde aquí de la cánula, pero que aquí en realidad son 3 puertos, y son unos puertos que van hacia la cava inferior que drenan sangre, otra que queda como en la cava superior que drena sangre, y en la mitad queda el otro puerto de la cánula que va a traer la sangre oxigenada por acá y la eyecta al frente de la tricúspide. Entonces esta sangre oxigenada pasa al ventrículo derecho, pasa por el sistema pulmonar, y el paciente tiene solo una cánula, usted lo puede despertar, lo puede levantar, lo puede rehabilitar y tener más éxito en este ECMO venovenoso. ¿Qué tenemos? Que esta cánula, aunque está diseñada pues, anatómicamente para que quede contra la válvula tricúspide, esto no es fácil. Y no es fácil por lo que les decía ahorita, la talla y el peso de nuestros pacientes es muy diferente. Entonces usted garantizar que este hueco quede al frente de la tricúspide es una cosa complicada. Segundo, la canulación. La canulación no es fácil. La recomendación es que sea con fluoroscopia y con ecocardio. Fluoroscopia porque los mayores accidentes que se reportan, que son hasta el 30%, los vamos a tener en la confluencia cavoatrial inferior o en la aurícula derecha, porque son cánulas muy gruesas y son cánulas muy rígidas. Y aquí ya tuve yo, una lesión de la unión cavoatrial inferior con la guía. ¿Qué recomiendan? Pasar una guía de alto soporte que usted la vea en todo momento en el fluoroscopio en la cava inferior. Teniendo esa guía siempre en la cava inferior, pasar la cánula Avalon como una técnica de Seldinger, y después con ecocardiografía usted verificar que este chorro de sangre oxigenada está al frente de la tricúspide, para que usted pueda tener un sistema que esté funcionando. Si esto se desplaza y empieza a pegar en el techo de la aurícula derecha, en el piso de la aurícula derecha, hacia un lado, el ECMO no va a funcionar y uno va a tener muchos problemas con eso. ¿Qué dicen ellos, pues los fabricantes? Que si usted pone este, que es el lumen de la cánula aquí medial, contra la oreja y este hacia atrás, y usted lo fija, eso debe quedar en posición, pero esos son estudios anatómicos donde la variabilidad anatómica de estos pacientes es más del 60%. Nadie tiene la tricúspide en la misma posición, nadie tiene la misma longitud de la cava superior ni inferior. Entonces, esto es una cosa de estar mirando clínicamente, ecocardiográficamente y en el sistema que sí esté funcionando. Próximo. Como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Que mantengan ya es un sistema complicado y con muchas complicaciones. Cuando usted un sistema complicado lo hace más complicado, el riesgo de mortalidad de los pacientes se aumenta mucho. Entonces, mantenga el ECMO lo más simple que usted pueda, con las menores cánulas que usted pueda y requiere el paciente, e infórmele a todo el equipo cómo están las cánulas y en dónde están. Segundo, el trabajo en equipo, que ya lo han oído, pues que es fundamental. Aquí cada uno tiene un conocimiento que tiene que aportar todos los días para ese paciente. Hay que estar preparados para las complicaciones. Lo que les dimos ahorita, un ECMO que usted lo monte con algo en la cabeza y a los 5 días salga ECMO es lo excepcional. Siempre vamos a tener algo. O es el sangrado, o es el linfocele, o es la infección, o es la recirculación, o es que la perfusionista nos dice que está sin drenaje. Todo esto siempre hay que tenerlo en la cabeza porque es lo que vamos a tener que resolver todos los días. El entrenamiento continuo es fundamental. Lo que les dije ahorita, ya lo que mostraba ahorita Santiago, que se creó hace poquito el ELSO LATAM, y lo que siempre aconsejan en el ELSO y en todas las instituciones acreditadas es que usted debe tener un hermano mayor y un hermano menor. Usted siempre debe tener un partner, una institución que tenga más experiencia que usted y una institución que tenga menos experiencia que usted. Esa es la única forma de construir la inteligencia colectiva en esto. Y ya con el ELSO LATAM hay muchas vías de comunicación donde se comentan casos clínicos, se mandan los problemas y todo el mundo está en comunicación para poder resolverlos, porque son pacientes muy cambiantes y muy difíciles. Y creer en lo que se hace, lo que les digo ahorita Santiago. Vamos a tener todos los problemas del mundo, todos los dolores de cabeza, pero creo que es la única oportunidad que tienen estos pacientes, y cada que uno fracasa, pues tiene que pensar en los pacientes como Diego Naranjo, que han salido adelante y que por eso creemos que funciona, porque por las condiciones clínicas o quirúrgicas que nosotros hemos visto, son pacientes que deberían estar muertos, pero con esta terapia han salido adelante. Muchas gracias.